Muy buenos días, queridos radioescuchas de Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad. Soy Fernando de Lucio, su amigo y conductor, y los acompaño como siempre, muy contento por el 760 de amplitud modulada. Y pues ya es diciembre, ya la mayoría de los estudiantes de todos los niveles están de vacaciones por las fiestas decembrinas. Espero que le estén pasando muy bien, queridos radioescuchas. Y yo creo que estas vacaciones son una oportunidad perfecta para poder ir al Museo Memoria y Tolerancia. Fernando, ¿qué es el Museo Memoria y Tolerancia? Bueno, les voy a platicar. El Museo Memoria y Tolerancia difunde la importancia de la tolerancia, la no violencia, la memoria y los derechos humanos, que son también los pilares básicos de este programa, Protagonistas del Cambio. Por eso me gusta tanto este museo. A través de la sensibilización y la concientización que sucede en los recorridos de sus exhibiciones, impulsan a la reflexión y a la acción social. El Museo Memoria y Tolerancia promueve la cultura de paz. Y comparto con ustedes una cita que me encantó, que aquí la tengo, es tenemos que empezar a pensar en la paz como la ausencia de guerras o conflictos armados, pero también como un concepto más amplio que hace referencia a una relación de armonía entre las personas y las sociedades, libre de violencia. Una sociedad en paz no es solamente una sociedad sin guerras, sino también una sociedad libre de violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Una cita excelente, ¿no? Siempre pensamos que la paz es, por ejemplo, un contrato firmado por alguien importante con un traje y corbata en una conferencia internacional, pero la paz es la forma en la que podemos convivir diariamente sin ninguna forma de violencia. Entonces, hoy para reflexionar sobre la importancia de la cultura de paz, tenemos en Protagonistas del Cambio con nosotros a Carlos Cubero, experto en temas de cultura de paz y la no violencia del Museo Memoria y Tolerancia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy contento con tu presencia. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un saludo a todos. Es un placer acompañarlos hoy en este programa y bueno, pues estar aquí presente en este espacio tan interesante que tienes. Te felicito, la verdad, por el programa, por las entrevistas. Está muy padre y pues estamos muy felices de poder colaborar hoy desde el Museo Memoria y Tolerancia, que pues como tú ya has explicado, es un espacio centrado en la reflexión social a partir de crímenes contra la humanidad y ciertos acontecimientos históricos, generamos reflexión acerca de las problemáticas sociales actuales que más afectan a nuestra sociedad, como pueden ser la discriminación, la falta de derechos humanos, etcétera. Claro, sí, porque este museo no es como cualquier otro museo, ¿no? Este es un museo en el que tenemos un recorrido por, sí, los humanos somos capaces de cosas maravillosas y tenemos que alcanzar siempre y buscar los derechos humanos, pero también es muy fácil voltear la mirada hacia otro lado cuando empezamos a hablar de los hechos terribles que como humanidad muchas personas han hecho, ¿no? Los genocidios sobre todo, que es una de las manifestaciones más fuertes de violencia y de intolerancia en la sociedad. Entonces, sí, es un museo muy diferente a los demás porque tenemos que mirar a donde no queremos mirar, ¿no? Bueno, o Sí, bueno, sí. a donde muchos no quieren mirar, pero es necesario, ¿no? Para comprender. Efectivamente, es algo súper necesario y para muchas personas es difícil entrar en un museo y confrontar este tipo de acciones que han marcado la historia reciente. Los 7 genocidios que nosotros exhibimos en el museo ocurrieron a lo largo del siglo XX. Uno de ellos sigue ocurriendo a día de hoy, es el que ocurre en Darfur. Y es difícil a veces, como tú dices, confrontar esa situación y entender y ver de qué somos capaces Sí. en lo negativo, los humanos, ¿no? Entonces... para nosotros es importante poder mostrar eso, pero no tanto para enseñar una cuestión histórica ni para que nos sintamos mal con eso, sino para poder reflexionar realmente por qué ocurrieron esos crímenes, cuál es la base de esa intolerancia y qué tanto de esas situaciones se pueden reflejar en nosotros hoy en día y cuánto nosotros estamos promoviendo o participando en dinámicas de odio, de discriminación, de intolerancia, que son muy similares a las que ocurrieron en esos casos. Entonces, es un ejercicio de reflexión a veces difícil, pero necesario y también nosotros tratamos de hacerlo de la forma más amable y acompañando al visitante y por eso es muy valioso que gente como tú, sobre todo jóvenes, que acudan a visitarnos y que acudan asiduamente porque surgen nuevas reflexiones cada vez. Sí, sí, no, es completamente necesario, como bien mencionas, ¿no? No es para hacernos sentir mal, que probablemente sí nos haga sentir mal, ¿no? Mirar a esas clases de crímenes tan terribles, sí es difícil, claro,
pero es completamente necesario para reflexionar sobre qué es la cultura de paz y cómo podemos aplicarla en la realidad. Y muchas gracias por el halago. A mí me encanta el Museo Memoria y Tolerancia, que escucha, se los recomiendo muchísimo. Yo crecí en la isla Panguapa, creo, siempre iba ahí, me encantaba, y también en diversos talleres. Entonces, bueno, tocas un tema muy importante que es los conflictos que están sucediendo actualmente, ¿no? Ucrania acapara todos los titulares, pero tampoco podemos olvidarnos de las guerras como en el Cuerno de África, en Sudán, en Nigeria, en Siria, en Afganistán. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿no? ¿Cómo podemos como sociedad en este contexto del mundo tan difícil aplicar la cultura de paz, ¿no? Como mexicanos. Sí, es una buena pregunta porque, claro, cuando pensamos en paz, y aquí retomo algo que estabas diciendo al principio, pensamos en la paz únicamente como ausencia de guerra o ausencia de conflicto. Y durante muchos años se entendía así. Por ejemplo, para los romanos, la paz era una situación intermedia, casi una anomalía en la normalidad de la guerra, ¿no? Era algo que se daba de pronto, ahora tenemos paz, hay que aprovechar, pero luego llega la guerra, ¿no? La paz desde que se hace la Declaración Universal de Derechos Humanos y se empieza a generar muchísima reflexión acerca de qué son los derechos humanos, qué es la dignidad, qué es la paz, y se empieza a entender también de una forma positiva, digamos. Digamos que entenderla como ausencia de guerra es una concepción negativa porque lo defines como ausencia de algo, y la percepción positiva sería la paz como una situación en la que existe algo. ¿Qué es lo que sí existe en una situación de paz? Una situación donde se respeta la dignidad de todas las personas y donde todas las personas pueden hacer uso de sus derechos humanos y pueden desarrollarse libremente y en igualdad de condiciones, donde no hay violencias en general, no conflicto, sino donde no hay una violencia, tampoco violencia estructural como la pobreza, por ejemplo. Entonces, claro, lo que ocurre, siempre hay conflictos bélicos alrededor del mundo. Ahora mismo pues tenemos el caso de Ucrania, en Yemen, Sudán, lo que has mencionado, en Siria, que no termina, es una guerra terrible, pero si nosotros nos venimos a contextos más cercanos como el latinoamericano o el mexicano en concreto, también hay una situación de falta de paz. Obviamente no estamos en una guerra como estas que hemos mencionado, pero hay situaciones de pobreza, hay situaciones de discriminación, hay muchísima exclusión social. Entonces, estamos todavía lejos de poder afirmar que vivimos en una sociedad plenamente pacífica. Ahora, hablamos de cultura de paz porque la paz no es solamente un ideal que queremos construir, la paz es algo que se va construyendo poco a poco y que se transmite a partir de nuestros valores culturales, de la forma en la que nosotros construimos nuestras relaciones sociales. Se dice, por ejemplo, que México es un país que tiene una cultura machista o que tiene una cultura de la violencia. Al final de cuentas, las culturas las creamos nosotros. El México de ahora no es el mismo que el México de hace 50 años porque somos otras personas. Y las personas que siguen viviendo incluso desde esa época también han ido cambiando su perspectiva. Y eso afecta en todo, en la forma de entender, no sé, la historia o también el papel de las mujeres, temas de derechos humanos, etcétera. Entonces, la cultura es algo que nosotros podemos ir impulsando y consolidando como personas. Y ese es el primer paso que tenemos que generar. Digamos que esto se crea o tiene efecto en todos los niveles de la sociedad. Aquí tienen que participar y tienen responsabilidad tanto las instituciones públicas, el Estado, el gobierno, las escuelas, pero también las empresas, los grupos sociales, las familias y nosotros como individuos. A nivel personal, nosotros también construimos paz. Claro, yo concuerdo totalmente contigo porque en México tenemos cifras como si estuviéramos en una guerra, ¿no? En una guerra abierta. Tenemos cifras de violencia, de agresiones contra la mujer, agresiones contra los niños. Yo investigo mucho lo que es la desaparición desde hace 6 años, entonces aquí mis escuchas sabrán un poco de ello, pero sí, tenemos cifras terribles, más de 107,000 personas desaparecidas contabilizadas oficialmente. Entonces, sí, tenemos cifras como si estuviéramos en una guerra y no lo estamos. Y sí, ciertamente muchos mexicanos han crecido con una cultura muy machista, muy violenta, ¿no? En los medios, por ejemplo, las canciones, las películas, siempre todos los problemas se resuelven a golpes y luego ya hablan. Primero destruyen el mundo, hay daños irreparables y luego ya hablan y eso está mal, yo creo. Pero entonces coincido con usted y con esta filosofía del museo en el sentido de que
La cultura de paz en una sociedad, bueno, es una sociedad donde se participa, ¿no? Donde se busca la justicia para todos sus miembros. Y para ello debemos educarnos, ¿no? Pero, ¿cómo fomentar desde la familia los valores para construir una cultura de paz, ¿no? Sobre todo en este país con tanta violencia, como bien lo dices. Justamente han mencionado varios puntos súper, súper importantes. Uno, porque decimos cultura de paz. ¿Cómo se construye una cultura? Efectivamente, la educación es un pilar clave. Tenemos que educarnos de todas las formas. La educación se puede entender de una forma muy amplia también. Educarnos es ir a la escuela y aprender conocimientos concretos, teóricos, pero también es formarnos en ética, formarnos en valores y nos educamos cuando estamos en casa, nos educamos cuando participamos socialmente en una dinámica, cuando convivimos con las personas, estamos educándonos, ¿no? La educación es un proceso que nunca termina para ninguna persona. Entonces, es muy importante seguir educándonos en estos temas, en valores. Y has mencionado algo muy, muy importante que son los conflictos. Cuando hay conflictos, no conflictos bélicos, los conflictos personales, reales, cotidianos que podemos tener tú, yo, como individuos, con nuestras familias, con nuestros amigos, parejas, compañeros de clase, de trabajo, esos conflictos, ¿cómo los manejamos? Y en México existe una situación aquí, esto es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, vivimos una situación que seguro pues tú ya lo has tratado varias veces si estás investigando este tema de desaparición forzada, la impunidad, por ejemplo. La Claro. impunidad es un problema gravísimo que impide que exista justicia. Entonces, cuando no hay justicia, ¿cómo creamos esa justicia? Cuando no hay una justicia garantizada, a lo mejor por el Estado, ¿qué hacemos? Entendemos la justicia como una cuestión de venganza personal, la famosa ley del talión, del ojo por ojo. Entonces, y se nos enseña así desde chiquitos, de te peleaste, te golpearon, golpea más fuerte, para que sepan que no se pueden meter contigo. Tienes que responder igual, con violencia. Entonces, ese responder con violencia a la violencia solo sigue alimentando ese círculo porque llega un momento en el que ya se olvidó quién empezó primero o cuál era la razón legítima que tenía cada quien y cada persona, cada parte puede decir con cierta justicia es que tú también me agrediste. Entonces, hay una agresión mutua que nunca termina. Y eso lo vemos en conflictos bélicos, lo vemos en la historia de México, lo vemos en todas partes, pero también en las relaciones personales. Pasa mucho, por ejemplo, en las parejas. Es que tú hiciste, no, es que tú también hiciste, es que tú antes, es que tú... Y eso nunca acaba. Entonces, Gandhi, por ejemplo, que es una de las principales figuras, un referente histórico en la no violencia y en la defensa de la paz, Gandhi dijo, esto es, no, nosotros si queremos lograr nuestra meta de liberar al pueblo indio del Imperio Británico, toda esa campaña que él impulsó, si queremos lograr la paz, no puede ser mediante la violencia. Tenemos que cortar ese ciclo y tenemos que dar una propuesta diferente. Tú me agredes a mí, yo no te voy a agredir a ti. Y eso es muy difícil, requiere mucha disciplina y requiere tener muy claros cuáles son los valores que te respaldan. Y al final logró su objetivo. Y es muy valioso porque nos da una alternativa a la violencia. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer, dice, desde la familia, ¿cómo lo podemos impulsar? Bueno, tenemos que, primero, evitar reproducir violencia o generar violencia, sobre todo los padres hacia los hijos, que son quienes tienen pues, son quienes educan, son quienes toman las decisiones al final, tienen que ser muy conscientes de qué violencias se están reproduciendo, porque eso también es importante. Muchas veces no sabemos que estamos reproduciendo violencias. Por ejemplo, cuando le decimos a un niño o a una niña, le decimos, ay, es que estás muy bien gordo, estás bien, ay, mira, al niño que salió más moreno le dicen, ay, es que tú el indio. Entonces, ese tipo de comentarios reproducen violencias que están muy arraigadas en la sociedad y son muy dañinas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender, conocer esas violencias que se están dando. Eso nosotros en el museo lo trabajamos mucho, los invitamos a que vengan porque van a conocer justamente cómo funcionan esas violencias. Y una vez que ya somos conscientes de eso, no reproducirlo y gestionar los conflictos desde otra forma, desde el respeto al otro. Escuchar cuál es la necesidad o cuál es la inquietud o el interés que tiene esa persona y cuál es el nuestro. Y si estamos legitimados para pedir lo que pedimos y el otro también, tratar de que nuestras emociones no obstaculicen el proceso, dialogar, eso es importantísimo, que la negociación se haga desde el diálogo, desde escuchar realmente lo que el otro te está diciendo, asegurarte de que lo estás entendiendo y tú responder de forma justa a lo que el otro te está diciendo.
Y eso parece una obviedad, pero de verdad, si nosotros grabáramos nuestras discusiones, nuestras conversaciones con otras personas y luego lo escuchamos y lo vemos, nos vamos a dar cuenta de que la mayoría de las veces no estamos dialogando. Entonces, son cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que de verdad tenemos que poner en práctica. Y aquí es donde entra en juego esta educación continua, el seguir ejercitando. Es como un deporte. Sí, Al principio no vas a ser aquí un campeón mundial de nada, ¿no? No claro. sé si te gusta el fútbol, el básquet, pero vas ejercitando poco a poco, vas entrenando, vas poniendo en práctica tus habilidades y al final acabas desarrollando una habilidad, ¿no? Una capacidad de poner en práctica esas habilidades como son la gestión de emociones, la capacidad, la asertividad, la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de negociar, de generar un acuerdo que sea justo también para la otra persona y todas esas cosas son las que construyen la paz. Si nosotros empezamos a construir paz desde los contextos cotidianos, inmediatos, familiares, en nuestras relaciones, en el salón de clases, por ejemplo, en la escuela, en el trabajo, etcétera, al final vamos a construir una sociedad que sea más pacífica, porque esa va a ser la forma de gestionar nuestros conflictos y nuestras diferencias. También añado otra cosa, si me permites, y es que los conflictos hay que entender que son naturales, son algo que se va a dar siempre. Vivimos en una sociedad diversa, cada quien tiene su forma de ver el mundo, sus intereses, sus inquietudes, sus necesidades, y es imposible que no haya conflictos. Entonces no se trata de evitar o reprimir el conflicto, sino de entender cuáles son las necesidades de las dos partes y generar soluciones, acuerdos que sean dignos, justos y respetuosos para las dos partes implicadas. Claro, claro, es muy importante y qué buenos tipos qué buenos tips, qué buenos ejercicios nos dejas para hacer un ejercicio, ¿no? Cuestionar y reflexionar sobre la resolución de los conflictos de forma pacífica. Sí, es que es toda la razón. Es muy fácil que uno se plante en el suelo y diga, mi opinión es la correcta y no la voy a cambiar y no voy a escuchar a nadie. Es muy fácil, pero no es lo correcto y solamente termina destruyendo las relaciones, destruyendo los ciclos y agravando los problemas, ¿no? Creo que es muy importante también lo último que mencionas, que es que los conflictos son naturales, tienden a suceder en todo momento. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es no siempre vivir intentando evitar a toda costa el conflicto, sino saber cómo resolverlo de una manera ni siquiera adecuada, pacífica. Eso es lo obvio. Lo más obvio sería de una manera inteligente, ¿no? Que nadie termine, pues, mal, que nadie termine mal, ¿no? Es como es como bien dice, suena obvio, pero luego en nuestra vida diaria nos damos cuenta de que no lo hacemos la mayor parte de las veces, porque así se educa en la cultura. Y creo que como también mencionaste hace unos momentos, tenemos que cambiar esa cultura. Y ahora vamos a cambiar un poco de tema aquí en el 760 de amplitud modulada. A también hablar un poco del museo, ¿no? Estoy aquí haciendo una invitación de verdad es todo esto que estamos platicando que está riquísimo e increíblemente una charla muy rica, con muchas perspectivas. Yo creo que también tenemos que hablar acerca de las exposiciones que tienen actualmente en el museo, ¿no? Quisiera que nos explicaras un poco de la dinámica del museo para que nuestros radioescuchas se animen a ir y también a tener esta clase de reflexiones que siempre son excelentes hacerlas. Claro, bueno, pues el museo, para quien no nos conozca, estamos en Ciudad de México, en el centro histórico, frente al hemiciclo a Juárez, en la Alameda Central, y es un espacio dedicado a estos dos grandes temas, que son la memoria y la tolerancia. Memoria histórica de los genocidios que ocurrieron en el siglo XX, como el Holocausto, pero otros más, ¿no? Ruanda, en Darfur, Yugoslavia, ex Yugoslavia, Camboya, etcétera. Pero tiene todo este otro bloque que habla de tolerancia, que genera, es justamente esta parte de reflexionar acerca de qué es la tolerancia, qué papel juegan los estereotipos y los prejuicios en nuestras relaciones cotidianas, cómo nosotros también interiorizamos esos prejuicios y los reproducimos, y también abordamos temáticas de derechos humanos, y vemos algunas figuras relevantes de la humanidad que han impulsado la lucha por los derechos humanos y por la paz. Y luego tenemos exposiciones temporales como la mayoría de museos. Tenemos, perdón, una cartelera de exhibiciones temporales. Actualmente y durante toda la pandemia hemos tenido la exhibición sobre cambio climático, que no estoy seguro si todavía le quedan unos días, pueden venir a verla, creo que todavía está abierta.
es sobre cambio climático, porque que puede parecer un tema que no tuviera mucha relación con los genocidios o con la paz, pero nada que ver. Es Claro, la, el cuidado al medio ambiente es fundamental para generar ese entorno digno que estamos diciendo, claro. que forma parte de la paz. Si nosotros vivimos en un entorno en el que no hay recursos naturales, en el que ya no hay agua para todas las personas, y eso lo vivimos en México, en Ciudad de México, por ejemplo, ¿cuántas miles de personas viven sin acceso cotidiano y suficiente al agua, ¿no? Entonces, eso es un problema medioambiental que genera situaciones de violencia también. Entonces, todo este tema de medio ambiente está súper relacionado y es súper importante que tomemos conciencia porque es algo que hemos generado nosotros como humanidad. Entonces, tenemos esta exhibición que es súper importante y próximamente pues se va a cambiar y viene otra que, bueno, va a tratar sobre un tema pues muy conocido. Vamos a retomar el Holocausto y vamos a reflexionar y presentar la figura de Ana Frank, que es un personaje muy interesante a nivel histórico y que es también un símbolo de la lucha de las víctimas, de la memoria de las víctimas del Holocausto y también de cómo vivieron estos crímenes los niños, los adolescentes, que es un tema apasionante, doloroso, pero muy interesante y le recomendamos a todo el mundo. Entonces, próximamente, faltan todavía unos meses, pero esperamos que pronto ya puedan visitarnos y conocer esta exhibición. Las exhibiciones se van cambiando cada ciertos meses, pero nosotros también tenemos una amplia cartera de actividades, por ejemplo, en el centro educativo, que hacen una labor increíble de dar difusión de cursos accesibles, gratuitos para el público general. Puede llegar cualquier persona, se inscribe. Ahora la mayoría de los cursos, si no todos creo, tienen una modalidad online. Te puedes conectar pues, por Zoom, recibes una constancia y son temas súper interesantes donde abordamos muchas temáticas que a veces no nos da tiempo de tratar o no tenemos el espacio para abordar en las exhibiciones permanentes o temporales, ¿no? Hablamos ya de temas más concretos como nuevas masculinidades o de ciertos grupos étnicos durante los genocidios o de estos temas de paz, de cómo construir la paz en entornos cotidianos, etcétera. Los cursos van cambiando continuamente, cada mes hay una variedad diferente de cursos y yo los invito a todos a que se acerquen y nos conozcan. También por redes sociales pueden estar más pendientes, pueden encontrar mucha información acerca de nuestras actividades, lo que hacemos continuamente, pues también las distintas dinámicas que se van haciendo en redes sociales. Pronto vamos a lanzar también una campaña para el público que va a ser muy interesante. Ya síganos en redes y estén al tanto de todas nuestras novedades. Y los invitamos absolutamente a que nos acompañen cuando quieran, vean nuestras exhibiciones o tomen nuestro recorrido virtual. Acérquense al museo, es un espacio muy interesante, muy bonito para aprender, para reflexionar y sobre todo lo más importante, para generar un cambio. Yo soy museólogo de formación, yo creo que los museos son una herramienta fundamental para consolidar, para sociedades, para crear espacios de reflexión y de cambio, pero si bien todos los museos de una forma u otra lo hacen, este museo para mí es particularmente valioso en ese sentido. Es un museo que está centrado, cuya misión es totalmente generar ese cambio social que es muy necesario para poder vivir en una sociedad más pacífica, una sociedad donde se respeten los derechos de todas y todos y todos. Perfecto, no, qué hermoso mensaje. La verdad es, bueno, ya escucharon, queridos redescuchas, ya se saben la ubicación del museo, más o menos qué es lo que tiene para ustedes, y yo les prometo que no se van a arrepentir. Yo crecí, de hecho, en uno de esos talleres, estuve en varios, creo, pero me acuerdo de uno en específico donde hablábamos de la diversidad, y como siempre, este mensaje de qué aburrido sería si todos pensáramos lo mismo, ¿no? Yo creo que Claro. todos tenemos que celebrar nuestras diferencias y ese curso me ayudó muchísimo. Así como me ven aquí, queridos radioescuchas, los protagonistas del cambio también viene de los pilares que se me fueron enseñando y que aprendí en el Museo de Memoria y Tolerancia. Así que ya para finalizar, porque nos estamos quedando sin tiempo y esta ha sido las mejores charlas que he tenido, me gustaría que compartieras un mensaje para la audiencia en estas fiestas decembrinas, ¿no? Uh. Bueno, pues se avecinan fechas que son de convivencia, de amor, ¿no? Tenemos muy presente cuál es el mensaje navideño que desde las películas y desde nuestra tradición se fomenta de convivencia, de paz, de amor. Y pues es algo que primero no tiene que ser solamente para la Navidad, es algo que deberíamos
aplicar todo el año, pero también hay que hacerlo, no es solamente poner el árbol y las luces, es aprovechar este momento quizás para reflexionar acerca de cómo construimos nuestros grupos, nuestra familia, cómo nos relacionamos con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestras parejas pues repensar un poco esas relaciones y tratar de construirlas de una forma que sean más sanas, donde siempre estemos respetando al otro, porque eso es bonito. Yo creo que algo que caracteriza mucho a la sociedad mexicana es la unión de las familias y en estas fechas a veces es difícil, se juntan familiares que a veces tienen mucho tiempo que no conocemos, con algunos incluso no tenemos una relación tan cercana, pero es un momento muy padre, muy bonito para aprovechar y acercarnos más y conocernos más en esa diversidad que, como tú dices, es fundamental y es muy interesante. Sería súper aburrido que todos fuéramos iguales. Entonces, aprovechemos estas fechas para conocernos, para aprender de los demás y sobre todo para generar relaciones respetuosas y basadas en el respeto y en el amor al otro. Excelente. Y no solo también en estas fechas, ¿verdad? Es como que todos en estas fechas, pues claro, son fechas hermosas. Yo ahí tengo atrás mi árbol Muy padre y tu árbol. sí, mi decoración. Me gustan mucho estas fechas por lo que simbolizan de la empatía, la paz y la congruencia con los demás, con uno mismo y el ayudar a otros. Pero también creo que esto debería ser así todo el año, todos los años, todos los días. ¿Por qué? Porque si bien estas fechas son muy especiales de celebrar, también tenemos que celebrar nuestras diversidades siempre. Entonces me encantó tu mensaje, Carlos, y bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. De verdad, mensajes hermosos. Y voy a ir un día de estos a visitar el Museo Memoria y Tolerancia. Claro, cuando quieras, pues invitadísimo, te esperamos allá. Y a todos tus radioescuchas también, muchas gracias por acompañarnos este ratito. Los esperamos en el museo. Síganos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y ahora también estamos entrando en TikTok. Y pues nos pueden encontrar como Museo Memoria y Tolerancia o como @museomit, MYT. Y pues ahí nos encuentran, síganos y descubran también todo lo que tenemos para ustedes. Son más que bienvenidos y estamos muy contentos de poder acompañarlos, que nos visiten y pues estar con ustedes. Simplemente asombroso. Pues muchísimas Gracias. gracias, Carlos Cubero, por haber aceptado la entrevista el día de hoy. Entiendo que tiene una agenda apretadísima y la verdad es que yo me estoy muy contento. Nuestro experto en temas de cultura de paz y no violencia del Museo de Memoria y Tolerancia. Gracias por acompañar. Muchas gracias, un placer y hasta muy pronto. Muchas gracias. Pues bueno, queridos redescuchas, ¿qué tal les pareció esta entrevista? La verdad, a mí me pareció excelente. Pudimos platicar de temas súper interesantes, súper importantes para la sociedad. Y si bien hay algunos temas que son difíciles de ver, hay que voltear a verlos y no solo quedarse ahí y sentirse mal, sino también empezar a idear formas en las cuales podemos luchar contra todas las injusticias y violencias que nos aquejan en la realidad. Entonces, por favor, continúen escuchando Protagonistas del Cambio en lo que se acaba el año y el próximo año también. Muchas gracias por haber estado fieles con nosotros. Yo no puedo creer que se vaya a acabar el año. Iniciamos Protagonistas del Cambio hace un año. Ya llevamos celebramos nuestro cumpleaños bueno, nuestro aniversario, sí, hace unas semanas. Entonces, bueno, yo estoy muy contento y como siempre, recuerden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Fernando de Lucio Activista, en mi Facebook como Fer contra la Desaparición a favor de los derechos de la infancia, en mi YouTube también. Y por favor, pues aquí pueden encontrar las entrevistas, los videos reales, aquí pueden conocernos, ver cómo nos vemos, ver el árbol del que estoy hablando, queridos redescuchas. Y pues nada, continúen escuchando Protagonistas del Cambio, una mirada juvenil de la realidad, todos los sábados por el 760 de amplitud modulada. Muchas gracias y que tengan un excelente sábado. Hasta la próxima.